Hola, hoy te vuelvo a traer un vídeo en el que pruebo algunos de los productos que desde Loclick me han enviado. Voy a hacer esta bolsa de tela con vinilo termoadhesivo y lo voy a fijar con la prensa de calor que ya te puedo adelantar que me ha dejado alucinando. Lo primero que voy a hacer es dibujar el diseño. A mí me gusta trabajar primero con Illustrator para luego guardar los archivos en formato PNG y así poder importarlo en el software del plotter de corte que esté usando. Hecho esto, cortaré 3 láminas de vinilo termoadhesivo de 30,5 centímetros de lado. Es el tamaño máximo del tapete de corte. Fíjate que en el centro del tubo del vinilo están guardadas las instrucciones para usarlo y allí vemos que la cara que hay que cortar es la de acabado mate y que en el software de corte hay que activar la casilla de cortar en espejo. Esta. De los 3 tapetes de corte que vienen en el kit básico, elijo el estándar y coloco el vinilo con mucho cuidado, ayudándome de la espátula para no dejar aire atrapado. Colocamos el tapete en la máquina de corte y cortamos. Este corte lo estoy haciendo para no desperdiciar material. Ahora quitamos las partes de vinilo que no queremos fijar en la bolsa. Este es el resultado listo para aplicar. Cortaré los cuadrados que van en el vinilo plateado y las letras en el color negro. Vamos a usar la prensa. Ya te digo que es realmente fácil. Simplemente encendemos y comprobamos, según el proyecto que vayamos a hacer, la temperatura y el tiempo de planchado. Para el vinilo termoadhesivo necesitamos unos 150 grados centígrados durante 15 segundos. Voy a usar una tote bag de algodón y antes de empezar a transferir el vinilo voy a plancharla usando la prensa. Abro la base, coloco la bolsa, cierro y pulso el botón verde. En 15 segundos ya podré sacarla y estará perfectamente planchada. Ahora vuelvo a colocar la bolsa en su posición, coloco el vinilo amarillo bien centrado y antes de cerrar la prensa pongo una lámina de teflón. Cierro y en 15 segundos ya puedo retirar el plástico transparente. Increíblemente fácil. Ahora voy a repetir el proceso de la misma manera que he hecho, pero con las láminas de color plata y de color negro. Para finalizar la bolsa, me gusta dar un último planchado a todo el conjunto. Otros 15 segundos a 150 grados. Y ahora solo nos queda disfrutar. Realmente me parece alucinante la facilidad y rapidez de la prensa. La probaré con otros materiales que ya tengo en mente y os los mostraré por aquí. Y ahora, a disfrutar.